Amado Dios, Padre Celestial, bendito es usted, Señor. A usted sea todo el honor, la gloria, la honra y toda la majestad que usted merece, porque usted es santo, santo, santo. Ante su presencia venimos, amado Rey, entendiendo, Señor, que esto es una presentación ante el juez justo, abogado, preventivo. Ante ustedes que nos presentamos, Señor, con acción de gracias primeramente, agradeciendo grandemente, Señor, porque abrimos nuestros ojos, porque estamos completos, porque no nos falta nada, porque tenemos un hogar, una cama, techo, abrigo, sustento, mantenimiento, porque no estamos en una cama de hospital, Señor, enfrentándonos a muchas adversidades. Dios Todopoderoso, ante usted venimos, Señor, porque usted provoca en nosotros el deseo de invocarle, de estar ante su presencia, porque hoy, Señor, le necesitamos. Y también venimos a reconciliarnos, Señor. Si en nuestros sueños, amado Rey, tuvimos o pudimos alejarnos de su presencia por haber soñado algo equivocado, algo que también en ese subconsciente, amado Rey, pudo haberse quedado, Señor. Amado Padre, los dardos del maligno, Señor, siempre están aventándose y están al acecho, Señor, para querernos alejar de su presencia. Pero es lo que menos queremos, Señor, alejarnos de su presencia porque no nos conviene. Señor Dios Todopoderoso, le pedimos en esta mañana, Señor, que levante esta carga, amado Rey. Muchas de nosotras venimos cansadas, cargadas. Y esto, Señor, sabemos que no tiene que ver con el cansancio físico, mental, emocional, sino con la carga del pecado, Señor. Y venimos ante usted, amado Rey, para que levante esa carga, para que nos perdone, Señor, porque no queremos tener nada que nos separe de su presencia. En su nombre pedimos perdón, Señor. En su nombre que es sobre todo nombre y ese Corban perfecto, Yehoshua HaMashiach, es que venimos ante su presencia, Señor, para que podamos seguir avanzando, para que no haya ningún peso, Señor, en esta mañana, amado Dios. Guarde nuestras vidas, Señor, y perfore nuestros oídos para poder escuchar su divina palabra, Señor, y su voluntad hacia nuestras vidas, que es lo mejor que puede pasarnos. Que su voluntad esté en nosotros, Señor. Que las fuerzas suyas de lo alto, amado Rey, nos inunden todo nuestro ser, Señor, para no hacer lo que a nosotros nos parezca, sino hacer siempre su voluntad, que es agradable, completa y perfecta, Señor. Esta mañana, amado Rey, le doy gracias, gracias, Señor, por otorgarme nuevamente el privilegio de poder servirle, Señor, de poder declarar su santísima palabra, Señor, para ser santificadas, para seguir siendo adiestradas, Señor, para que todos nuestros sentidos, amado Padre, estén adiestrados, Señor, que sigamos siendo direccionadas, amado Padre, que sigamos siendo ordenadas por usted, amado Dios. Le pido todo esto, Señor, en su nombre revelado, Hashem, quien es Yehoshua, y aún en el no revelado, Señor, para que su palabra haga lo que sabe hacer en cada una de nosotras y quite, Señor, toda arrogancia, toda soberbia, amado Dios, pensando que así es, pensando que, que lo sabemos todo, Señor. Nada proviene de nosotros, todo es de usted, Señor, para nuestro propio entendimiento, amado Señor. Le doy las gracias en esta mañana, Señor, en su nombre que es sobre todo nombre. Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero. Amén. Empezamos con este tema. La hermana me comentaba acerca de,
Primera de Pedro 4:6. Platicando, me decía que hasta los muertos evangelizan. Entonces, le dije yo, no entiendo, hermana, ¿me podría explicar? Sí, la escritura dice que hasta los muertos predican. Y dije, bueno, si usted me puede dar el pasaje, porque esto no puede ser, esto no existe, no puede ningún muerto predicar. Y es Primera de Pedro. Si ustedes lo pueden anotar para que en sus Biblias, pues lo puedan poner ahí que eso no es correcto, ¿no? No es una correcta interpretación. Em, Dice, en esto pues, incluso muertos evangelizaron para ser juzgados ciertamente según los hombres en la carne, puedan vivir según Dios con poder. No sé qué versión sea, ¿sí? La que me dio, pero vamos a ver que esto no es así. Ponle Primera de Pedro, ¿qué? 4:6. ¿Sí? Ok. Em, Marcos 13:11 dice, y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano porque por lo que vas a decir, sino lo que sea dado en aquella hora. Eso hablad, porque sois vosotros los que hablan. No sois vosotros los que hablan, sino el poder de la santidad. Yo creo que en sus Biblias ha de decir espíritu, ¿sí? Bueno, como bien dije, lamentablemente la mala traducción de Primera de Pedro 4:6, pues ha creado esta confusión y yo creo que no solamente en nuestra hermana, sino en mucha gente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hay una confusión pues en el relato bíblico, nosotros tenemos que ponernos a pensar qué es lo que pasa, qué quiere decir, porque nunca el Señor se equivoca. Él no se equivoca. Hay malas traducciones, sí, porque pues a veces no se sabe los que lo hacen en el sentido de los idiomas. Al transcribirlos, al traducirlos, pues no se traduce las palabras correctas, ¿no? Entonces, les voy a leer Romanos 6:11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo nuestro Señor, en Yehoshua HaMashiach. Este pasaje, hermanas, de Primera de Pedro, está hablando de los muertos al pecado, que somos nosotros. Nosotros somos los muertos. Primera de Pedro no está diciendo que los muertos se evangelizaron como un muerto que ya se murió y ya no lo puedes revivir. Está hablando de los muertos al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para el Señor en Yehoshua HaMashiach. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, esta mala traducción de Primera de Pedro 6:4, pues ha creado confusión y pues a nuestro entendimiento, ¿no? Poniendo a predicar a los muertos y luego estos ser juzgados. Somos nosotros los que estamos muertos al pecado, los que proclamamos el Evangelio del Señor. Entonces, yo espero que nuestra hermana em, el Señor le otorgue este entendimiento de poder comprender que ningún muerto puede predicar, que somos nosotros de los que está hablando la Escritura, que somos muertos, pero muertos al pecado. Entonces, pues, bendito sea el Señor que nos permite tener este entendimiento y, y tener a los profesores que hacen esto posible para tener las correctas herramientas, ¿no? Para poder escudriñar las escrituras y saber y entender que cuando nosotros leemos algo que sabemos que no está dentro de lo lógico de la palabra, pues lo podamos entender, hermanas, ¿sí? Entonces, ustedes
Bueno, ahí va a quedar grabado, pero pónganlo en sus Biblias. ¿A qué se refiere esto con los muertos están evangelizando? Porque esto no puede ser posible, ¿sí? Entonces, espero en el Eterno que como esto ya quedó grabado y la hermana que lo preguntó, pues pueda entender, ¿no? Entender y poner ahí sus correcciones en sus diferentes versiones bíblicas. Bueno, otra hermana también me hizo una pregunta. Esta pregunta es con respecto a Mateo 6:22. Me dio otros pasajes estas versiones y donde las hermanas todavía andan pisando, que es en el mesianismo. El mesianismo, hermanas, tiene mucho contexto judío en el aspecto de que tienen algunas otras literaturas y otras cosas que ellos a lo largo de la historia y del tiempo se fueron contaminando. Nosotros sabemos que nos hicimos en el tiempo, ¿no? Con el tiempo nos hicimos gentiles, se gentilizó el pueblo y empezó a aprender muchas cosas que no eran correctas. El judío tiene eso. Bueno, no solo el judío, el católico y todavía el cristiano evangélico tienen eso. Se contaminan de doctrinas de todos lados y les convence a su carne, porque con respecto a sus concupiscencias es que ellos se van alimentando. Eso les gusta y ahí se acomodan, ¿sí? Entonces, ellos tienen esta perspectiva de hecho, tienen muchos colguijes que son para la buena suerte, que son el ojito no sé qué, todo lo que de nosotros el Señor, gracias, ya nos sacó, todavía muchos andan por ahí. Y en el mesianismo tienen ahorita mucho del judaísmo, ¿sí? Porque porque es una etapa. Nosotros la vivimos, gracias a Dios, no hicimos nada de estas cosas, pero nosotros pasamos por ahí y yo ya lo sé. Entonces, mientras ellos no vean el Evangelio, van a seguir tropezando con todas esas doctrinas que les están enseñando. Bueno, Mateo 6:22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Em, Ella me decía con respecto a este pasaje que, que ellos tenían la idea, o se les ha enseñado, que esto tiene que ver solamente con el ojo, o sea, el mal de ojo. Eso ya lo vivimos desde hace años cuando estábamos en el catolicismo, para que vean hasta dónde viene la contaminación, ¿sí? Entonces ellos piensan que hay esto, un mal de ojo, con respecto a otros pasajes que ella me dio, pero yo quiero enfatizar siempre el Evangelio. Entonces, esto no tiene nada que ver con el mal de ojo. Vuelvo a repetir, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. En la cultura hebrea, el ojo bueno significa la persona que es generosa. Generosa, buena con la bondad de Dios, solidaria, justa. El ojo malo es lo contrario. Esto se refiere a una persona, no a un ojo como tal o el mal de ojo porque alguien te está viendo de una manera equivocada. No tiene que ver con esto. El Señor exhortó a ser justos, a ser solidarios, a ser generosos, a que nosotros, ¿sí? Está hablando del cuerpo, el todo por la parte. Si la escritura habla de la mano,
No se está refiriendo de tu mano derecha, se está refiriendo a lo que tú vas a hacer, a ejercer. No te está hablando solamente de una mano. Ya lo hemos visto también cuando habla de alma. El alma no existe como tal, no es un ser incorpóreo. El alma está hablando del nefesh, de la garganta, de un ser humano, ¿sí? Que tiene vida. No está hablando de un ser, de un ser como un fantasma. El espíritu de igual manera. Cuando dice espíritu ahí, es el ánimo de la persona, cuando está hablando de la persona. Cuando está hablando de Dios, acerca del espíritu de Dios, es el poder de Dios. Tenemos que empezar, amadas hermanas, a entender, a verle la lógica a la escritura correctamente y si vemos que algo no cuadra, preguntar. Yo agradezco, les he dicho muchas veces que agradezco mucho que hagan este tipo de preguntas porque a veces otras hermanas no las hacen, no las hacen. Y aquí en estas respuestas nos ayuda a todas a poner ahí en nuestras Biblias o si tenemos un cuaderno donde tenemos todos los errores de traducción, ¿sí? Porque la Biblia, no sé, la palabra de Dios es certera, eficaz y nosotros sabemos todo lo que la palabra hace. Bueno, pero cuando nosotros vemos o la gente interpreta algo con respecto a lo que está escuchando por fuera, y degrada la escritura, nosotros tenemos que ver qué pasa. Siempre tenemos que poner y ver lo bueno en la escritura, porque Dios es bueno y la palabra es Dios. ¿Sí? De Él salió y no puede haber una errónea interpretación y empezar a sacar deducciones que no son. ¿Sí? Que no significan lo que yo pienso que significan y que los profesores que tienen, eh, pues los llevan a hacer este tipo de entendimientos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que, que es la asociación que nosotros le damos en un sentido a veces ilógico. ¿Sí? Entonces, esto de hablar de un ojo, de hablar de una boca, de hablar de un oído, de la escritura cuando habla de una sola mano, esto se refiere a uno, a una unidad. Las partes de esta unidad que somos nosotros, pues lo componen un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, el todo por la parte se refiere a una unidad. Mientras que todas las partes son un elemento que componen esa unidad. Todo lo que nosotros somos, todo lo orgánico, todo lo mental, todo lo físico, se refiere a eso, a la unión de los objetos que conforman una sola cosa. Entonces, cuando ustedes vean un pasaje bíblico que diga esto, amadas hermanas, tiene que ver eh, con solo el cuerpo. Lo que está haciendo tu mano, que es la fuerza, ¿sí? Cuando dice la escritura que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y en nuestra mano y en nuestro corazón, está hablando de un corazón, pero está hablando de una persona, lo que tiene una persona, lo que debe hacer una persona. Entonces nosotros vamos a ir entendiendo la escritura. No tiene nada que ver con lo que tu ojo hace un mal de ojo, con lo que vemos. Al menos tenemos que escudriñar bien para ver el contexto, porque lo que vemos y lo que escuchamos, pues influye mucho en la percepción y en cómo actuamos también, ¿no? Ya dejen de estarse colgando colguijes que aunque ustedes no saben qué significa, alguien les está diciendo que el mal de ojo no tiene que ver nada con eso, ¿sí? Entonces necesitamos ir ganando grados de entendimiento.
para poder, y no digo grados de entendimiento como 1 grado, 2 grados, 3 grados y pónganle los números que quieran. No, me refiero a que el Señor va haciendo en nuestros sentidos, ejercitándonos para que entendamos y sepamos, estemos teniendo la verdadera interpretación de lo que significan las cosas y no estemos discutiendo solamente por discutir. A mí a veces me hacen estas preguntas y se ve la discusión por querer em, tener la razón de algo que no es así, que no es así. Entonces, tengamos tantita fidelidad. La fidelidad es Dios. Y pidámosla para que Él nos dé este entendimiento correcto, sincero, que brille. Vuelvo a repetir, siempre les he dicho, que brille, que la escritura sea, que a través de nosotros brille, que Dios brille. No podemos estar nosotros predicando cosas que no son correctas, porque alguien que está siendo entrenado o enseñado con doctrinas fueras del Evangelio que no tienen al Señor, cada día se están alejando más de Dios y se están tomando cosas que Dios nunca dijo que las aprendieras, que las llevaras a cabo y a la práctica. Si ya las estás haciendo, en el nombre del Señor, quítalas de tu vida. Si ya te estás colgando cosas porque significan algo, quítatelas. No es lo que te cuelgas, no es lo que te pones, lo que te va a hacer qué. Porque si el mal de ojo y te cuelgas algo para que se supone eso va a contrarrestar el mal de ojo de los demás, hermanas, no es así. Métanse a juicio, vengan a oración delante del Creador y pidan que el Señor levante esa transgresión, ese pecado. Pidan perdón por esto que están haciendo inconscientemente y con gente que está actuando de una manera deliberada, alejándote de la sincera fidelidad de nuestro Dios y Señor, soberano, creador del universo, que aunque ellos no lo vean así, bueno, nosotros sí lo vemos así y oramos por ellos. Oramos por ellos para que se abra, ¿sí? Se abra su entendimiento. Entonces, ella me hablaba ya del Zohar y de muchos libros. Hermanas, pónganse a leer el Evangelio. No perdamos el tiempo sin leer el Evangelio, sin leer toda la escritura, porque toda es buena, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre del Señor sea perfecto para toda buena obra. Es eficaz. Entonces necesitamos entender que dejen de leer otros libros, pónganse a leer la escritura, la Biblia, desde el principio hasta el final. Lean los evangelios. Los evangelios son poder de Dios para todo aquel que cree, que exhibe la fidelidad de Dios. Entonces necesitamos ver, hermanas, me hablaba de uno de estos libros del Zohar y me decía esto, dice, a veces, esto dice este libro, a veces sientes oscuridad a tu alrededor. Piensa en la luz que saldrá de ella, tal vez tengas fuerzas para atravesar la oscuridad. Eso es lo que dice este libro. No es, o sea, tomémoslo cuando dice que hay una luz, ¿no? Si a veces hay oscuridad a tu alrededor, piensa en la luz que saldrá de ellas. Y si tú te pones a pensar quién es la luz, ellos no lo saben. Pero Juan 8:12 sí. Entonces, Yehoshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
La vida misma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si la vida, si la luz de este mundo no está en ti, claro que habrá oscuridad y tinieblas a tu alrededor. Pero este libro, este pasajito que él me dio, no sé cómo se diga en ese libro, si también se diga pasaje, no lo sé, yo no he leído esos libros y no los quiero leer y no porque que no tenga una opción para decir, esto es bonito, esto, o sea, algo para poder distinguir si me conviene o no. No lo leo porque no tengo tiempo para leer otras cosas. Solo tengo tiempo y solo pongo mi única atención que puedo poner según los doctores, que solo puedo concentrarme en una cosa. Quiero concentrarme en la luz que es mi Señor y Él es el que me da la luz, ¿sí? Entonces, hermanas, yo en todo el amor que es nuestro Dios en nuestra vida, yo les aconsejo que no pierdan el tiempo leyendo otras cosas. De verdad se los digo, no porque no los lean, porque todavía no están maduras, no tienen el entendimiento más, hermanas, para poder comprender todas estas lecturas. Lean la escritura y el poder de Dios se manifiesta en cada una de nosotras, dándonos el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento para poder llevar su obra a cabo. Él nos mandó a llevar su obra a cabo. No nos mandó a leer otras cosas, hermanas, que no edifican. El Salmo 51:10 dice, Crea, cree, Señor, un corazón apto para mí. Organice en mí, oh Elohim, y un mover correcto remueve en mi interior. Esta es una traducción correcta. El Señor está organizando nuestro razonamiento, que es nuestro corazón, para Él. Un mover correcto. No necesitamos, amadas hermanas, otras lecturas. Nosotros sabemos que el Señor ya ha escogido conforme a su propósito a sus siervos, para que ejerzan su propósito, pero primero les tiene que cambiar ese corazón, ese razonamiento, y Él orienta nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que permanezcamos en su justicia y en su verdad. No está haciendo el Señor toda esta obra en nosotros para que no seamos una alabanza para Él. Acuérdense, la Escritura dice que hay vasos dignos de honra y otros de deshonra. Él nos está limpiando para que ejerzamos su propósito. Para eso el Señor nos está cambiando. Para eso vamos a empezar esta semana a quitar toda la levadura, ¿verdad? No solo esta semana para Pesach, lo hemos dicho que es siempre estar muriendo al yo constantemente. Constantemente tenemos que morir al yo, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, al pensar que somos algo, alguien, que ya con lo que hemos aprendido, ya hemos engordado lo suficiente para poder decir soy, hago, digo. No, espérese a que el Señor levante su cabeza. Cuando el Señor levante nuestra cabeza, es para su propósito, pero cuando ya estamos maduras, cuando no hay una madurez, si eres hijo, si eres hija, tienes que pasar por el fuego purificador para que puedas ver lo que no habías visto. Y se los dice su servidora, ¿sí? Sierva del Altísimo, que tuvo que pasar por ahí, que tuvo que pasar por ahí. Entonces, dejen de estar buscando cosas que no alimentan, que no dan nada, que solamente las alejan del Señor. Por favor, amadas hermanas, les pido ese favor grande.
El Señor, cuando escoge conforme a su propósito, levanta la cabeza de las personas. Es para que ejerzan su propósito, pero primeramente les va a cambiar el razonamiento, el corazón. Va a orientar todo eso a Él. La orientación va a ser a Él. Él ajusta nuestras emociones para que permanezcamos en su camino de verdad. Por eso es su insistencia del Señor. Entonces, tenemos que entender que solamente en la luz que es el Señor y con su dirección, con su evangelio, tendremos la correcta dirección. Entonces, no necesitamos demostrar que sabemos muchas cosas de otras. No debemos demostrar nada. Necesitamos la correcta dirección del Señor. Dice, otra pregunta. Dice, espérenme, déjame leer cómo dice. Respuesta, su pregunta encuentra, su pregunta se encuentra, ponerse de acuerdo. Ok, bueno, esta pregunta la respondo después porque es un poquito más tardado, pero yo les hago una atenta invitación a todas en esta mañana, amadas hermanas, que, que el Señor sea quien siga restaurando nuestro sendero, que siga siendo el edificador de nuestras vidas, y que le dé luz a nuestra mente con la luz de su palabra, ¿sí? Porque es con la única luz que nosotros vamos a ser direccionadas en su justicia, en su verdad, en su camino, ¿sí? Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a Dios, cuando amamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, no son complicados. ¿Por qué se complican en leer otras cosas? En poder tratar de entender lo que el Señor no mandó que entendieras. Yo no digo que no los leas. Yo digo que los leas cuando haya una madurez y lo puedas llevar a la práctica para poderlo pasar por el colador y decir esto sí, esto no. Pero cuando no tengamos esa madurez aún, o que pienses que ya estás maduro, o que pienses que ya lo sabes todo, entremos a juicio delante de Dios, para que sea Él, para que sea Él quien nos guíe, quien nos siga exhortando, animando, levantando, ¿sí? Entonces, si alguna de ustedes tiene alguna pregunta o quiere decir algo con respecto a esto, ¿les quedó claro o tienen ustedes alguna otra pregunta con respecto a lo que acabo de decir? ¿Puedo opinar algo, hermana? ¿Mande? ¿Sí puedo opinar algo? Adelante, por favor. Lo que usted dice, No, lo puse en pausa, no tenía la grabación. Entonces, este amor que también la gente profesa está malentendido y tergiversado, porque no tiene nada que ver con esas sensaciones que lo sentimos nosotros. Lo convertimos ese amor en un sentimiento muy grande. Todos aman. Y de hecho hay un pasaje que dice, em, el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y todos se lo adjudican, porque como ustedes aman bien intensamente,
Ustedes piensan que ese pasaje ustedes lo llevan a cabo o nosotros lo llevamos a cabo. Y este pasaje no tiene nada que ver con nosotros como seres humanos, porque no tenemos todavía una comprensión de lo que verdaderamente significa el amor. El amor es Dios. Por eso Él se dio a sí mismo. De tal manera amó Dios al mundo, que se dio el portador de la herencia, de la gloria. Él se dio, hermanas. Entonces, esta palabra ajabá, que es amor, es ese atributo de Dios, es Él mismo, es parte de su naturaleza. Y entonces, cuando implicas el dar amor, podemos preguntarnos nosotros, ¿qué significa eso con respecto al pasaje que acabo de dar? El amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta. Si te lo adjudicas a ti, a veces dices no poder, entonces ya no cumples el todo lo puedo. Pero el Señor te dice, todo lo puedo en el Señor que me fortalece, en Cristo que me fortalece. Entonces ese pasaje de todo lo puedo, ya tú no lo cumpliste, lo cumplió Dios. Todo lo sufro. ¿De verdad? Sí sufres, pero ¿de verdad todo lo sufres? O a veces ya ni siquiera quieres sufrir. Toda la gente ora porque ya no quiere un sufrimiento, entonces ese pasaje no te queda a ti. Tú no sufres porque quieres sufrir, ya no quieres sufrir, la humanidad ya no quiere sufrir. ¿Quién sufrió por ti? ¿Quién sufrió por mí? Por la humanidad, Dios, porque se dio a sí mismo. Todo lo puedo, no todo lo podemos. Es verdad que a veces decimos, ya no puedo. Entonces tampoco lo cumples tú, ni yo. El Señor, en Él todo lo podemos. ¿Todo lo soportas? Tampoco. Tampoco todo lo soportas. Tampoco todo lo soporto. Aunque tengas el umbral del dolor muy alto, llega un momento en que el cuerpo dice hasta aquí. No todo lo soportas. El único que soportó vituperios, latigazos, escupitajos, todo lo que fue el Señor. Por eso el implicar dar solamente lo puede hacer Él. Porque dar es proporcionar todo aquello que Dios da en justicia y verdad para cumplir lo que está establecido. Eso implica dar. Esto implica el amor. Por eso es que nosotros no podemos entender el amor de Dios de una forma poética y que tenga que ver con nosotros. No. Dar es proporcionar todo acto de justicia y verdad para cumplir la voluntad de Dios. Por eso este pasaje de el amor todo lo puede, todo lo sufre y todo lo soporta, el amor es Dios. Ese pasaje no tiene nada que ver con el ser humano. Ese pasaje lo cumple el Señor. En las palabras que nuestro Señor nos dio, que acabo de dar este pasaje, amar es guardar los mandamientos y vigilarlos y practicarlos. Es manifestar ya lo que el Señor Yehoshua nos ha dado. Dios es el amor, Elohim, la plenitud de la deidad que tiene el mayor o los mayores atributos del amor. Ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre y que todo lo soporta. Por eso dice que el principal mandamiento en Primera de Juan 5, 2 y 3. Así que los principales y mayores mandamientos son amar al Señor, amar al prójimo por ser tú mismo, guardando los mandamientos, todos para permanecer en el amor. ¿Qué diferencia?
¿Qué diferencia es leer de una manera correcta, dándole la mejor interpretación para que pensemos hoy que permanecer en el amor, guardando esto, es Dios? Mientras nosotros guardemos y hagamos esto, permaneceremos en Dios. Fuera de la escritura, hermanas, fuera de la palabra sagrada, no existe otro concepto verdadero del amor. Más que todas esas cosas filosóficas basadas en emociones. Y Dios no quiere que andemos en el emocionalismo que lleva a pensar que colgarte algo te va a quitar el mal de ojo o te va a proteger del mal de ojo. Todas las que escucharán después, amado Rey, a todas ellas, Señor, líbrelas, como hasta el día de hoy lo ha hecho, de todas las estrategias, Señor, que ha puesto el maligno para que tropecemos en su verdad. Pero en ella no hay tropiezo porque usted es la verdad, Señor. Siga haciendo lo que sabe hacer en su pueblo, amado Rey. Por favor, Dios. Sé que no porque yo venga a decirlo, usted lo hará. Usted ya lo ha hecho. Pero tiene que tener, tengo que tener y tenemos todas que tener testimonio, Señor, de lo hablado, de lo entendido, de lo aprendido, para poder exhibirlo, Señor. Ayúdenos como hasta el día de hoy, Padre, para no andar haciendo cosas ni pensando cosas, Señor, que no estén dentro de su voluntad, Señor, sino lo que el hombre, para inflar su ego, Señor, está diciendo y está haciendo tropezar a muchas ovejitas. Líbrenos, Señor, de aprender cosas que hagan tropezar a alguien, Señor, y que se salgan de su camino, de su verdad. Siga siendo luz para todo su pueblo, Señor. Líbrenos de robo, de secuestro, de asalto a mano armada, de accidente, aun de la muerte a la cual no le tememos, porque ella, hija Satán, junto y sus potestades tienen un día, Señor, establecido. Y podemos nosotros morir para pagar la transgresión que hemos hecho, pero usted nos resucitará en el día posterior. Usted es la resurrección y la vida, Señor. Y mientras estemos en usted, que es el amor, la vida, todo lo es usted, amado Rey, estaremos bien. Gracias le doy, Señor, por este tiempo, por mis hermanas. He orado por mí, por su pueblo Israel, Señor. Y donde pise la planta de nuestros pies, declaremos su gloria y su majestad y su verdad, Señor. En su nombre, Padre, que es sobre todo nombre, Hashem, quien es Yehoshua, Dios vivo y verdadero, Jesucristo nuestro Señor. Amén.